Abran sus Biblias ahí en el capítulo 4 de Juan. Y vamos a ver esta mañana lo que Jesús hizo para poder alcanzar a un grupo que los judíos no querían alcanzar. Y ese mensaje lo he titulado Saliendo del camino para alcanzar a otros para su reino. Los judíos habían esperado al Mesías por tanto tiempo. Desde Génesis capítulo 3 vemos la promesa que Dios hizo de que de la simiente de Eva vendría el libertador del mundo. Mismo Dios visitaría la tierra. Y después de todo ese tiempo esperándolo, no solamente los judíos, sino la humanidad completa, vino, naciendo de una virgen. Se había prometido a través de las profetas de que Él vendría, de que Cristo vendría. Así que el Mesías prometido, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, por fin había llegado. Y sin embargo los judíos lo rechazaron, los líderes religiosos lo rechazaron. Y solamente unos cuantos lo recibieron como el Mesías. Y vean el versículo 1 de ahí del capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí un pozo en el pozo de Jacob. Y estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y esos versículos del 1 al 8 nos muestran el viaje que el Señor tuvo que hacer de Jerusalén para ir a Galilea. Los judíos no pasaban por Samaria, no se hablaban entre ellos. Cuando Israel no quiso obedecer a Dios, el cual Dios les dijo que el día en que desobedecieran los iba a sacar de la tierra de Israel, los asirios llevaron gentiles a que vivieran ahí en Samaria. Y gentiles se empezaron a mezclar con judíos, de tal manera que los judíos de sangre azul, por así decirlo, empezaron a señalar a los samaritanos y no tenía nada que ver con ellos, no querían nada que ver con ellos. Pero Dios hace algo maravilloso, Jesús hace algo maravilloso. En vez de rodear, porque todos los judíos era mucho más el rodeo para ir a Galilea que pasar por Samaria, Él decide pasar por Samaria, no porque hubiera algo especial de parte de Él, que no quería tener contacto aún como judío, sino porque había una cita divina con alguien. Había una cita divina. Dios tenía que encontrar a una mujer ahí, una mujer que se sentía rechazada, una mujer que se sintió usada, una mujer que trató de llenar su vacío con relaciones humanas. Vean el versículo ahí, el versículo 4. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Le fue necesario a Jesús. ¿Necesario por qué? La cultura de los judíos y los samaritanos, tanto los samaritanos como los judíos no se hablaban entre sí. Es como hoy en día decirle a un judío que vaya a Belén desde Jerusalén, que vaya a Cisjordania, o como un judío que decirle ve a Siria o a Irak o a Líbano.
Los judíos tienen prohibido visitar esos lugares. Son multados con $5,000 por pisar lugar de Cisjordania. Y el Señor les muestra aquí que Él no tiene prejuicios para poder alcanzar a cualquiera que Él quiere. Él no tiene prejuicios. Así que el Señor dice, le fue necesario. La palabra necesario o necesidad ahí en el griego es la palabra dei, que significa tenía que, debería de hacerlo. Y hay muchas escrituras que muestran esa misma palabra. En Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Es la palabra dei en griego. En el capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. Jesucristo hablando esas palabras, me es necesario. Dei es la palabra, tengo que hacerlo. Y constantemente hay muchas otras escrituras que muestran la necesidad que el Señor tenía para poder alcanzar a aquellos que están perdidos. Jesús siempre busca hacer cada día la voluntad del Padre, o buscaba hacer la voluntad del Padre. De igual forma, nosotros tenemos que buscar, tener la necesidad de hacer la voluntad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que al pasar por Samaria, llega a esta ciudad, hoy en día de los palestinos, una ciudad llamada Sicar. Esa ciudad hoy en día es llamada Ascar, en la tierra de Cisjordania. Y llega ahí y se encuentra y entra, se sienta en ese pozo, cansado, hambriento, sediento. Y ahí está esa mujer samaritana. Ahí está esa mujer que va cuando nadie va, quizá porque era señalada, quizá porque a lo mejor en la ciudad de Ascar, en la ciudad de Sicar, era señalada y a lo mejor hasta le decían, ahí va la que quita maridos, ahí va esa mujer. Constantemente era señalada. Una vez más, los judíos no se hablaban entre ellos, los verdaderos judíos, los de sangre azul. No hablaban con los samaritanos, los que verdaderamente adoraban a Dios. No hablaban con los que no adoraban a Dios como deberían de hacerlo. Así que el Señor rompe las reglas y los límites que ellos mismos se han establecido. Cuando Jesús comenzó su ministerio, si recuerdan, dice que volcó las mesas del templo porque la iglesia estaban haciendo un lugar de negocio. Usaban el templo para negociar. Y dice que volca las mesas y le dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no solamente para judíos, sino Dios quería alcanzar a través de los judíos a gentiles, mexicanos, alemanes, americanos, centroamericanos, ecuatorianos, chinos. Dios quería alcanzar, Dios quería mostrar, ese era el plan de Dios. Alcanzar al mundo a través de ellos, pero ellos se centraron y pensaron que se trataban de ellos nomás. Y por eso es que no conocieron a Cristo Jesús, no lo reconocieron. Es como hoy en día pedirle, les decía ahorita, es como hoy en día pedirle a un judío que vaya a Belén. Salir de Jerusalén a Belén es toparse con 3 o 4 retenes. La frontera de Estados Unidos no es nada. El que quiera pasar para Estados Unidos sería nada comparado con pasar de Jerusalén hasta Belén. Hoy en día, año 2024.
Y yo creo que más hoy en día. Así que no se hablaban entre ellos. Pero el Señor va a donde otros no van. ¿Qué límite tú mismo te has establecido para llevar el Evangelio de Cristo Jesús? ¿A dónde tú no irías? ¿Dónde tú no entrarías como cristiano? Te hago esta pregunta. ¿Crees que eres superiores que los demás? Los judíos se sentían superiores que los demás. Se sentían superiores se sentían superiores a los samaritanos, se sentían superiores mucho más a los gentiles. La gracia que alcanza a una persona que ha vivido una vida loca, la gracia que alcanza a una persona que ha estado en una vida sin perdición, es la misma gracia alcanzando a ambos. La gracia que alcanza a judíos es la misma que alcanza a samaritanos. La gracia es un regalo que no nos merecemos, que no podemos ganarnos. Y Dios nos dio ese regalo a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es tu Samaria que no has podido pasar por ahí? ¿Es alguna familia en particular? ¿Es alguna persona con la que trabajas que tratas de evitar a toda costa? Versículos 8 hasta el 14, vean ahí mismo, porque no vamos a estar leyéndolos todos, pero el versículo 8 hasta el 14 comienza la conversación de Jesucristo con esa samaritana. Desde el versículo 7, cuando llega esta mujer ahí a sacar agua, ahí está Jesucristo esperándola, le dice, dame de beber, dame de beber. Ella se sorprende porque los judíos no hablaban con los samaritanos, menos un hombre con una mujer. Menos que un judío hablara con una mujer, era algo que no pasaba. Y ahí está ese judío hablando, le dice, dame, no solamente habla con ella, le pide algo a una samaritana. Y ella se sorprende y dice, tú siendo judío me pides que te dé de beber, yo siendo samaritana. El versículo 10 dice, Jesucristo le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! Ahí comienza la conversación, ahí comienza lo que Dios quiere hacer en el corazón de esa mujer. Ahí comienza el versículo 11, dice, le responde ella, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y vean el versículo 13. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquella mujer trató de llenar ese vacío con relaciones humanas. El don de Dios estaba enfrente de ella, hablando con ella, el regalo de Dios. Dios nos dio el regalo a través de Cristo Jesús. Mismo Dios en la carne, el creador del universo, estaba enfrente de ella. Y a los judíos no se había revelado a ellos, pero está por revelarse a una mezcla de judíos gentiles. Vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios se ha revelado a gentiles. Los versículos que acabamos de ver, el versículo 14, dice, cualquiera que bebiere esa agua volverá a tener sed. Todos los seres humanos, escuchen esto, todos los seres humanos tienen un vacío en sus corazones que van a tratar de llenar con cualquier cosa, con religión. Los judíos trataron de llenar su vida con religión. Los samaritanos trataron de llenar su vida con religión. La religión no llena, es Cristo el que llena. Y Cristo no es religión, es una persona.
creador del universo, el mismo Dios. Así que ahí está el don de Dios hablando con ella. Aquella mujer tenía un vacío en su corazón. Quizá como era de costumbre, aquella mujer se levantó aquella mañana y se levantó enojada, se levantó quejándose de la vida. Era lo mismo todo el tiempo, quizá pensaba ella. Iba a ser señalada un día más, pero no sabía que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, se encargaría de presentarse a ella aquel día. Aquel día su vida cambiaría, aquel día había sido marcado por Dios para poder tocar su corazón y entrar en el corazón de una mujer que tenía su vida vacía. No sabía que estaba a punto de que Dios le revelara abiertamente quién era. Por eso dice que fue a la hora sexta, cuando nadie iba. En lo más caliente del sol, porque sabe que a esa hora no iba nadie más, porque sería señalada. Les decía ahorita, quizá a lo mejor esa mujer trataba de evitar el contacto en público a cualquier costo. No tenía una buena reputación. Y quizás tú, igual que esta mujer, te puedas sentir que todo lo que has hecho en tu vida es hacer decisiones malas, equivocadas. Pero no sabes que esta mañana Él te pedirá que le des agua, solamente para hacerte sentir y mostrarte que Él es el agua que puede llenar tu corazón y tu vida. Solamente Él puede llenar tu corazón y tu vida. Vean de nuevo ahí el versículo 15. Versículo 15. No solamente el Señor le dice, si tomas de esta agua, no tendrás sed jamás. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahora, ¿estaba entendiendo ella el lenguaje de Dios? No. Por eso el Señor la va a llevar donde ella necesita ser tocada. Vean ahí, enseguida le dice el Señor, ve y llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Y la mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quiero que noten, ella estaba viviendo con otro hombre. El 6.º hombre que tenía no era su esposo. Así que el vivir juntos, el Señor no lo reconoce como un matrimonio. Era un acto público. El acto público es el que señala y el compromiso entre un hombre y una mujer de por vida. Así que cuando le dice que 5 maridos ha tenido y que con el que ahora vive no es su marido, le dice ella, versículo 19, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. No solamente se sorprendió que un judío le hablara a una samaritana y le estuviera hablando a ella como mujer, sino que ahora le dice todo lo que ha hecho sin condenarla, sin señalarla. ¿Cuántas veces a lo mejor viene alguien a nuestras vidas y pensamos que somos mejores que esa persona? Y empezamos a señalarlos. Era lo que hacían los judíos. Pero el Señor se encarga de que esa mujer no fuera señalada. Él le dice lo que ha hecho, sin embargo, no la señala. No la condena, porque el Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar a los que se habían perdido. Amén. Él vino a salvar. Y el versículo
21 le sigue diciendo el Señor algo. En el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ellos decían que en el monte Gerizim, de acuerdo a Deuteronomio, donde se habían hecho cuando fue dada la ley para Moisés, y Moisés leyeron de un lado de uno de los montes, leyeron las maldiciones, y en otro lado decían las bendiciones. En el monte Gerizim decían las bendiciones. Ese es el monte donde estaban ellos, decían ese es el verdadero lugar para adorar a Dios. Y los judíos decían no, es en Jerusalén. Pero ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim adorarán a Dios. 40 años más tarde, escuchen esto, 40 años más tarde, Tito Vespasiano destruiría Jerusalén. Y ningún judío volvería a pisar Israel hasta el año 14 de mayo de 1948. Jamás volverían a pisar otra vez y no volverían. Me llama la atención porque en veces cuando se van a Israel, cuando alguien va a Israel, le dicen, ¿saben qué? Cuando tú oras desde Jerusalén es una llamada local. Cuando tú oras desde otra nación es internacional, o sea, te escucha menos el Señor. Falso, Dios nos escucha cuando le decimos, en el nombre de Cristo Jesús vengo, Padre. Y el Señor se encarga de decirles, ni en este monte ni en Jerusalén. Dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, y amén, bien él era judío. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Escuchen esto. Una de las señales externas de un cambio interno, una de las señales externas de un cambio interno es la adoración externa a Dios. Cuando digo, Señor, yo necesito adorarlo a usted, yo necesito aprender de usted. No es saber de Dios en nuestra boca. La mayoría, si ustedes preguntan en todo México, la mayoría decía, yo conozco a Dios. Conozco de Dios, pero no conocen a Dios. No hay un deseo de adorar a Dios, no hay un deseo de compartirle, no hay un deseo de leer la palabra de Dios. Hasta que el hombre abre su corazón a Cristo Jesús, entonces hay una relación con Cristo Jesús. Y entonces hay un deseo interno de adorar a Dios. Por eso les dice, versículo 22. 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesucristo dijo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero vean lo que sigue diciendo. El versículo 25, la mujer empieza no conoce mucho sobre cómo adorar a Dios, pero ella tiene un deseo de llenar su corazón de Dios. El versículo 25 dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús ahora abiertamente revela quién es a una mujer samaritana. Y le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. ¿Recuerdan en Éxodo cuando Moisés le dice, Moisés le dice a Dios, ¿quién le voy a decir que me envió a Faraón? Diles que el yo soy te envió. Muchas veces van a encontrar esa palabra yo soy en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy la fuente de vida.
Constantemente el Señor está diciendo, Yahweh, yo soy. En otras palabras, Él es Dios en la carne. ¿Cuántos de nosotros tratamos de llenar nuestras vidas con diferentes cosas? Algunas personas tratan de llenar sus vidas con relaciones humanas. Algunos tratan de llenar sus vidas con dinero. Algunos tratan de llenar sus vidas con drogas, con sexo. Algunos tratan de llenar sus vidas con posesiones o posiciones. Solo Cristo puede llenar el corazón de los seres humanos, hermanos. Y solo Cristo puede dar vida eterna, como le acaba de decir a esta mujer. Así que cuando Él está hablando con esa samaritana, llegan los discípulos. Siempre tiene que llegar alguien. Cuando más está todo tan especial, siempre tienen que ser los discípulos. Y cuando llegan ahí, dice que el versículo 28, porque no quiero hablar de los discípulos, quiero hablar de esa mujer. Y quiero hablar de esa relación que esa mujer ha establecido con Cristo Jesús. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Tenía fama con los hombres, ¿no? Así que va y les dice a los hombres, vean lo que les dice. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Vengan y vean lo que un hombre me ha dicho, todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Yo creo que les dio todos los pormenores ella. Por fin se había revelado. A los judíos les dijo cuando hacían milagros, no digan quién lo hizo. Pero a ella le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que la humanidad ha estado esperando. No solamente no le dice su pasado, sino no la señala, no la condena. Así que aquella mujer salió de ahí, deja su cántaro. Algunos comentaristas dicen que era como una señal de arrepentimiento de ella. Imagínense dejar lo básico y dejarlo ahí. Alguien más podía tomarlo, pero ella lo dejó ahí. Yo no creo que llegó caminando nomás así. Yo creo que llegó entusiasmada. Yo creo que desde que la miraron a venir desde lejos decían, wow, ya consiguió a alguien más. Y verdaderamente había conocido verdaderamente a un hombre, al hombre que transforma las vidas y los corazones. Al hombre que también nosotros hemos conocido, al Dios en la carne que ha entrado en nuestros corazones. Cuando llegó allí, yo creo que llegó con entusiasmo. Yo creo que si esa mujer yo creo que si era pentecostés, lo hubiera dicho de esta manera cuando entró ahí en la ciudad de Ascar. Yo creo que les dijo así, me dijo todo sobre cada uno de los hombres con los que he estado. Me dijo hasta la dirección de ellos, cada uno de ellos. Me dijo los nombres de ellos, un poquito exagerada, porque así son. Pero si fuera bautista, hubiera dicho, me declaró todo sobre mi vida. Bíblicamente me mostró el nombre de cada uno de los hombres. Pero si hubiera sido a lo mejor Capillas Calvario, hubiera dicho, me dijo todo sobre mi vida, palabras bien chidas. No me dijo cosas duras, solo palabras chidas. Me hizo sentir cool. Y hasta había luces amarillas y rojas, porque eso es lo que hay hoy en día, ¿no? Aquella mujer había sido transformada. Aquella mujer que había pecado, que había hecho todas las decisiones incorrectas, ahora era salva. Ese es Cristo. Y cuando vinieron los discípulos, se lo miraron hablando con ella.
No le dijeron que hablas con ella. Sabían que Jesús no está atado, no está comprometido a las costumbres y expectativas sobre las tradiciones judías. No tenía prejuicios sobre grupos. Me llama hoy en día la atención que hoy en día dentro del cristianismo se trata de hacer prejuicios. Hay que aceptar todo lo que los judíos hacen. Hagan lo que hagan. Maten a quien maten. Hagan guerra a las que hagan. No, Dios quiere salvar a todos. Quiero que veamos cómo es que Dios se presenta a ella. Y cómo es que ella no dice, voy a orar para ver si Dios quiere que vaya y comparte de Dios. No dice eso, ¿verdad? No le dice, te van a dar unas clases de evangelismo para que vayas y hables a la ciudad de Ascar, a tu ciudad. No, inmediatamente va y les dice su testimonio. Ahora no se avergüenza de su testimonio, ahora su testimonio es un testimonio de poder. No nos avergonzamos de lo que en realidad a lo mejor vemos nuestras vidas y podemos voltear hacia atrás y decir, Señor, esto era yo antes. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Pero Dios me rescató. Dios me aceptó por su gracia. Dice que ella dejó su cántaro ahí, en ese pozo, y salió corriendo a la ciudad. ¿Cuántas veces Dios deseará que dejes tu cántaro ahí donde estás y vayas y les hables a otros de Dios? ¿Cuántas veces Dios querrá que dejes los compromisos que tienes y puedas ir a hablar y compartir con otros con entusiasmo como lo hizo esta mujer? ¿Cuáles son tus cántaros? Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo para otras cosas más que para mi trabajo. Yo no tengo tiempo para hablar de Cristo. Eso que los hagan los que tienen tiempo. ¿Cuáles son tus cántaros que te impiden ir a la ciudad y hablarles a otros de Cristo Jesús? ¿A quién le has hablado de Cristo Jesús? ¿O a quién le hablaste el año pasado? ¿A quién te ganaste para Cristo el año pasado? ¿A quién discipulaste el año pasado? ¿A quién vas a discipular este año? ¿Cuál es tu Samaria que no puedes entrar? ¿Cuáles son tus prejuicios o límites que tú mismo te has establecido? Dios escogió a aquella mujer con todos sus errores, con todas sus faltas. Y ella salió de ahí a proclamar de Cristo. Salió ahí a proclamar del Señor. Creo personalmente que vivimos los últimos tiempos. Y creo que en cuanto se desbarate lo que va a pasar en nuestro país del vecino, Estados Unidos, comenzará todo el desastre. Cristo, ustedes conocen a Cristo Jesús. Compartan de Cristo Jesús, hermanos. Hablen de Jesucristo. Y vean los versículos, vean lo que sucedió ahí enseguida. Vayan hasta el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Le rogaron y le dijeron, quédate con nosotros 2 días. Tomen en cuenta que los samaritanos eran gentiles mezclados. Y algunos de ellos eran completamente gentiles. ¿Por qué 2 días? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué Juan se encarga de escribir que fueron 2 días? Quizá proféticamente, simbólicamente,
el Señor declarando que iba a estar 2 días con gentiles, 2000 años. La palabra de Dios dice que para Dios son 1000 años como un día, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. ¿Cuántos años ha estado Dios? ¿Cuántos días ha estado Dios con nosotros los gentiles? 2000 años. Cristo está por volver, hermanos. Cristo va a volver. Pero antes de que vuelva, viene un juicio impresionantemente horrible, declarado desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Horrible. Que los humanos no han visto un juicio ni lo volverán a ver, dice la Escritura. Cristo quiere entrar en los corazones hoy en día. Por eso vean el versículo de nuevo ahí. Y muchos de los samaritanos creyeron por lo que ella les dijo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase. Y el versículo 41, vean lo que dice, y creyeron muchos más por la palabra ¿de quién? De Cristo. Nuestro testimonio tiene poder y hay personas que hablan mucho de su testimonio. Podemos hablar mucho de nuestro testimonio, de lo que éramos antes, pero tiene más poder la palabra de Dios. Ciertamente nuestro testimonio es un testimonio de poder, amén. ¿Quiénes éramos antes? ¿De dónde Dios nos rescató y cómo su gracia nos alcanzó a través de Cristo Jesús? Y hablen de ese testimonio, muéstrenle al mundo ese testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero muéstrenle también la palabra de Dios. Este año hicimos una de las resoluciones como iglesia. El año pasado nos comprometimos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora este día no les voy a pedir que levanten la mano, pero si no la leyeron, terminen de leerla. Pero este año nos comprometimos y le dijimos, Señor, queremos memorizar la Escritura. Queremos memorizar versículos y cuando memorizamos escrituras, el Espíritu Santo nos va a traer esas escrituras cuando más lo necesitamos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo tiene poder, hermanos. Compartan la Biblia. Enseñen a otros sobre la palabra de Dios. Y vean lo que sigue diciendo, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. La palabra de Dios nos muestra el poder que tiene la Biblia. Dios no desea que nadie se pierda. Dios quiere que el Cristo que ha entrado en sus corazones, en sus vidas, sea compartido con otras personas que no le conocen. Eso es lo que quiere nuestro Dios, nuestro Salvador. Dios no creen que se goza cuando un judío muere sin Cristo. ¿Creen que un Dios se goza cuando un palestino muere? ¿Cuando un libanés muere? ¿Cuando un mexicano muere sin Cristo? Él sabe. 260 escrituras en la Biblia, 260 escrituras específicamente hablan del infierno. ¿Cómo es ese lugar? Él sabe. Por eso nosotros tenemos a Cristo y somos salvos, amén. Compartamos con otros lo que hizo la mujer samaritana. Este es el primer domingo del año. Este es el primer domingo del año. Vayan y hablen. ¿Cuál es su Samaria donde no pueden entrar? ¿Cuáles son los prejuicios o los límites que ustedes mismos se han establecido? ¿Cuáles son? Quiero terminar con esta escritura, Ezequiel capítulo 18. Porque a veces decimos, no, Dios sí quiere salvar solamente judíos, israelitas.
Dios quiere salvar a todos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de salvación. Ninguna religión. Esa iglesia no salva, hermanos. No hay iglesia que salve. Es Cristo quien salve, hermanos.